Hello mis amores, bienvenidos a Deconstrúyete con Oveja Diferente. Les habla Fátima Vieira, su host. Gracias por estar aquí. Ya estamos en el episodio número 41 y hoy quiero hablarles de una de las preguntas más frecuentes en mi DM y es la relación con Dios. Cómo tener una relación con Dios, cómo llevo el devocional, cómo lo hago. ¿Por qué lo hago? Y primero que nada, gracias porque de verdad me siento súper honrada que me hagan esa pregunta a mí. Siento que hay muchas personas especializadas y expertas en Dios, en la religión, en relaciones con Dios. Pero bueno, sí es verdad que yo les muestro, cada vez que tengo mis tiempos con Dios o algún mensaje que me pasó o cómo Dios me ha hablado. Entonces entiendo que les cause curiosidad, sin embargo, algo que quiero aclarar desde ya es que la espiritualidad y la religión es algo que está en constante deconstrucción en mi vida, porque yo sí fui criada en una casa súper católica, creemos en la Virgen de Fátima, pero a medida que ha pasado el tiempo he descubierto una forma de relacionarme con Dios que no aprendí en mi casa. No es que fue lo opuesto, pero es diferente, así de simple. Entonces es algo que está en constante deconstrucción. Y obvio que desde ya les digo que yo les voy a hablar desde mi experiencia y que todo lo que yo pueda decir en este episodio está obviamente bajo cuestionamiento porque la religión y la relación con Dios es algo muy personal, mis amores. No es que salgan de aquí que, Fátima dijo que hay que hacerlo así. No. Les pido que todo lo que yo les diga lo pongan en cuestionamiento, lo adapten a ustedes, porque Dios nos creó a todos distintos y Dios, por ende, quiere una relación diferente con cada uno de nosotros. Hoy en este episodio, más que todo, les quiero contar las cosas que yo he aprendido del amor de Dios en estos últimos 2 años y lo quiero ir haciendo por puntos y ya al final les iré contando cómo llevo mi devocional, qué es un devocional, por qué lo hago y todas esas preguntas que ustedes me dejan en el DM. Entonces, mi primer punto el día de hoy es: tener una relación con Dios no tiene que ser nada místico ni rebuscado. Pensamos y nos imaginamos a Dios como algo sobrenatural, que sí lo es, pero pensamos que, va a bajar la luz de Dios y se va a aparecer y las personas que tienen una relación con Dios son seres iluminados constantemente y no, mis amores, no. Dios vive en tu corazón literalmente. Ojo, esto es como yo lo veo. Una de las cosas que he construido es que no siento que tengo que ir a ningún lugar específico para encontrar a Dios o para, entre comillas, cumplir con Dios. Creo que cumplo más con Dios siendo un buen ser humano y ayudando a los demás que yendo, por ejemplo, a una iglesia. Yo tengo no sé cuánto tiempo que no voy a una iglesia, bastante, sobre todo una iglesia católica. Ahorita los domingos me conecto a una iglesia cristiana que se llama Casa. Que yo siento que dejé de ser católica por conectarme a una iglesia cristiana, no. Que me siento más cristiana que católica, miren, es que lo que pasa es que todos lo llamamos a los extremos y yo no quiero hablar de religión realmente, porque la religión es uno de los temas que más guerras ha causado en el mundo y que más división y separación causa. Y es como que no. Yo hoy en día es donde mejor me siento conectada y donde yo siento que he aprendido mucho de Dios y es ahí donde me he quedado. Y cuando les digo que no tiene que ser nada místico, es que Dios está en tu corazón. Si tú te sientes bien yendo a una iglesia y encuentras paz, está perfecto, porque yo durante mucho tiempo también, aquí tengo una iglesia cerca e iba al Santísimo y me sentaba ahí y ahí encontraba paz. Pero poco a poco fui desconstruyendo el hecho de que no tengo que ir a ningún lugar, sino que Dios está en mi corazón. O sea, yo puedo estar en mi casa, en un momento de silencio, dedicárselo a Dios, puedo encontrar a Dios en las cosas más simples sin necesidad de dirigirme a ningún lugar.
Ustedes saben el cuento que está por ahí, que se rueda por las redes sociales, la verdad no me lo sé muy bien, pero es como que un náufrago que se está ahogando y le estaba pidiendo ayuda a Dios y pasó un barco y dijo, no, Dios me va a venir a salvar. El barco se fue, pasó un buque y que no, Dios, vete, Dios me va a venir a salvar. Un helicóptero y lo mismo, ¿no? Vete que Dios me va a venir a salvar. Obviamente el tipo se hundió y cuando sube al cielo le dijo, Dios, te pedí que me salvaras, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le dijo, te mandé un barco, un buque y un helicóptero. ¿Qué más querías? Entonces, a veces sentimos eso, mis amores, que Dios es algo rebuscado, pero Dios está en las cosas simples y ordinarias. Pensamos que Dios mismo va a bajar o nos va a iluminar y en realidad es que no, todo lo contrario. Dios está en las cosas simples, en las ordinarias de todos los días, Dios está en la rutina, Dios está en el camino al colegio llevando a tus hijos, Dios está en una conversación con un amigo. Dios puede usar a personas y a cosas en tu vida, experiencias que te muestren que Él está. Dios puede hablar mediante las personas y Dios usa a las personas para comunicar también. Lo digo porque a veces muchas personas que llevan relaciones con Dios te pueden decir, no, que Dios me habló, no, que escuché la voz audible de Dios. Mis amores, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Sí he sentido que Dios se comunica conmigo de forma clara, sí. ¿Cómo sé que es Él? Porque lo he encontrado en las cosas de Él, devocionales, Biblia. Por eso he sentido que es de Él. O a veces dejo preguntas abiertas y siento que me responde de alguna forma en algo que me dice alguien. O si estoy teniendo tiempo con Dios, veo versículos repetidos y sé que el mensaje está ahí. Pero cada quien tiene que encontrar su forma. Por eso se los digo, es en lo ordinario, en el día a día. Yo literal veo la relación con Dios como una relación padre-hijo. Quizás puedes pensar que esperaría un padre de un hijo, o cómo ama un padre a un hijo. Yo no soy mamá, pero sí tengo, gracias a Dios, un ejemplo de unos papás que me aman. Y si de casualidad tú no lo tienes, fíjate en una relación de padre-hijo que te guste. Porque es súper importante, mis amores, poder, si no entiendes cómo Dios puede amarte, no sé, quizás no te puedo decir que veas la relación tuya con tus padres, porque no sé si tienes la mejor relación, pero puedes ver a tus alrededores y buscar ejemplos de relaciones padre-hijo que sí te gusten y tratar de entender cómo Dios nos ama. Y que Dios es lo sencillo, es lo común, es la llamada, es el abrazo, es los buenos días. O sea, Dios está en todas partes. No esperen que Dios baje, no sé, no la esperen. Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos, literalmente. Mi segundo punto es el favorito de mi mejor amiga. Es algo que, aunque para mí era obvio, para ella no lo era. Y es que Dios no castiga. Mis amores, yo no vivo en un mundo en el que Dios es un castigador. Lo siento, pero no. Me niego a vivir en un mundo en el que Dios castiga. Como les dije arriba, es como un padre. Si un papá vive echándote la culpa y te vive echando en cara tus errores, lo siento, pero no es un buen papá. Un papá disciplina, lleva a sus hijos a la reflexión y lo deja ir confiando en que el hijo no lo va a volver a repetir. Lo deja ir confiando en que el hijo entendió la lección. Qué chiquito sería Dios si viviera con rencor adentro, ¿no? O sea, qué chiquito es pensar, o sea, ¿cómo podemos pensar en un Dios castigador? O sea, pensaríamos que Dios es chiquito, que su amor no es inmenso, que no tiene misericordia. O sea, ¿cómo podemos pensar en un Dios que nos está castigando constantemente? El amor de Dios es más que eso. La diferencia entre un papá humano y papá Dios es que la misericordia de Dios no se acaba. Y misericordia es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Básicamente, así, literalmente buscadito, que lo tengo escrito en mi cuaderno de mi tiempo con Dios. Misericordia es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Y no por ello debemos abusar cometiendo errores sabiendo que los estamos cometiendo. O sea, esto sonó a trabalengua. Pero no porque sabemos que Dios no es un castigador y que la misericordia de Dios es grande, quiere decir que vamos a estar abusando de esa misericordia.
no tendría sentido. Además que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros cometemos errores y luego nos arrepentimos, ya, eso quedó atrás. O sea, bórralo hasta de tu mente. Porque muchísimas veces, mis amores, pensamos que Dios nos está castigando, pero nosotros mismos somos nuestros mayores castigadores. Porque resulta que Dios ya nos perdonó hace años. Entonces, nuestra mente es que nuestra mente puede ser nuestra peor enemiga. Entonces tenemos que saber cuándo es Dios que te está castigando y cuándo eres tú mismo que te sigues castigando. Eso es como el pueblo cuando salió de Egipto, que pasaron 40 años en el desierto. Mis amores, que se querían regresar a seguir siendo esclavos. Era su propia mente. Dios le había dado la libertad, pero ellos seguían encarcelados en sus mentes. Muchas veces nosotros, la culpa no es de Dios, el miedo no es de Dios. Si tú vienes con un corazón arrepentido y le pides perdón a Dios o te confiesas o lo que tú quieras y estás lo más consciente posible de no volverlo a cometer, ya Dios te perdonó. Muchas veces somos nosotros que nos seguimos condenando. Entonces, si eres una de las personas que piensa que Dios castiga, número 1, cuestiona si es que otra persona te está induciendo culpa y quiere hacerte creer que tú eres el culpable. Y 2, si no eres tú mismo, que quizás te echas la culpa de algo que quizás Dios ya te perdonó. El punto número 3 es que construir la relación con Dios es igual que con un humano. Requiere tiempo, mis amores, así de básico. Es decir, ustedes tienen amigos, tienen papás, tienen hermanos y todas las relaciones se tienen que cultivar. O sea, los amigos se cuidan, se llaman, se mandan mensajes, van a cenar y todo esto se resume a una sola cosa y es dedicar tiempo, invertirle tiempo a la relación. Cualquier relación necesita inversión de tiempo para que florezca, literal, para que crezca, para que se sostenga en el tiempo. Y es lo mismo con Dios, así de básico. Por eso es que quise comenzar con el primer punto, que lo vemos todo como místico y es como irreal, como no, Dios es intocable. No, mis amores. O sea, para eso Jesús vino a la cruz y murió por nosotros, para que ya no hubiera separación. Dios vive en ti, Dios puede estar tan cerca de ti como tú se lo permitas. Entonces, ¿cómo cultivas la relación? Invirtiéndole tiempo. ¿Cómo inviertes tiempo con Dios? Como tú quieras, literalmente. Lo que pasa es que esa libertad nos da miedo. Siempre preferimos que nos digan cómo se hacen las cosas y estamos acostumbrados a que la religión nos diga cómo y qué pasos se deben seguir para tener a Dios cerca y para hacer las cosas bien. Pero invertir tiempo con Dios es como tú quieras, ya sea sentándote a tomar un café y hablarle a Dios, literal, ya sea rezar cuando te despiertas o cuando te vas a dormir, ya sea mientras te estás bañando, ya sea literalmente reservando un tiempo para Él aparte y específico, o sea, como ustedes quieran. Literal es dedicarle tiempo. Mientras más tiempo tú le dediques, tú mejor vas a entender cómo Dios te habla. Y esto me lleva al siguiente punto. Mis amores, número 4, las respuestas no son inmediatas. Lo que les dije, mientras más inviertes tiempo con Dios, mejor vas a saber cómo Él te habla o cómo Él se comunica contigo. Mis amores, si Dios nos creó a todos diferentes, no piensen que a todos nos va a hablar de la misma forma. Dios te quiere hablar de la forma que tú entiendas, porque lo que a Dios le interesa es que a ti te llegue el mensaje. El otro día por DM me preguntaron literalmente que le intrigaba saber que Dios me había respondido y la pregunta era, ¿cómo sabes en dónde buscar? Y yo, y les debo confesar que tengo varios DMs por responder, pero cuando leí esa pregunta por fuera dije, ok, esta respuesta va y con muchos videos y le hablé a ella por DM explicándole. Y aquí voy, mis amores. Si quieren respuestas rápidas, no es con Dios. Si quieren respuestas rápidas, no es con Dios. La relación con Dios se cultiva para poder entender qué es lo que Él te quiere decir. Dios no está en las cartas, Dios no está en los videntes, ni nada por el estilo. Y ojo grande y en mayúscula. Se los dice alguien que creyó por muchos años en todo eso. A veces queremos usar a Dios como una maquinita. O sea, literal, dame. Respóndeme. Pero no cultivamos la relación. La vida, y esto lo he hablado aquí en el episodio, la vida nos lleva, en este episodio no, en el podcast,
La vida nos lleva a la inmediatez, queremos todo rápido. Y queremos que Dios también sea así. Nosotros, los seres humanos, queremos enseñarle a Dios cómo Él tiene que ser. Pero Dios ya es. Y Dios es siempre el mismo. Dios no cambia. Mientras más tiempo le dedicas, mejor entiendes cómo se comunica y más fluida es la comunicación y quizás más rápidas son las respuestas. Pero no esperes ni pienses que terceros van a hacer ese trabajo por ti. No, mis amores, la respuesta es sencilla. ¿En dónde buscar? En la Biblia. ¿En dónde buscar? En lugares que hablen de Dios. ¿En dónde buscar? En devocionales. ¿En dónde buscar? En libros, no sé, escritos por pastores. ¿En dónde buscar? En podcasts. ¿En dónde buscar? En lugares que te acerquen más a Dios. Allí puedes encontrar las respuestas. Y esto me lleva al quinto y último punto. La Biblia es un libro de crecimiento personal. Yo antes era esta persona que veía la Biblia como quiladilla. O sea, que el libro, o sea, eso ni lo abría. Y la ignorancia me llevaba a pensar que eso solamente era la historia de Jesús o la historia de Dios o de cómo fue creado el mundo. Mis amores, les juro que, o sea, la Biblia no es nada parecido a lo que yo tenía en mi mente. Ojo, no todos tenemos lo mismo en la mente. Quizás si tú sí estás claro de lo que es la Biblia, pero yo no. Y ahorita yo veo la Biblia como un libro de crecimiento personal. Así lo ven mis ojos. Nunca voy a olvidar cuando supe que la Biblia hablaba de la disciplina y describía exactamente cómo se sentía ser disciplinado. Eso está en el versículo de Hebreos 12:11 y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué? O sea, Dios te dice, Dios, mira, en tu cara te está diciendo que la disciplina es difícil. Dice que es causa de tristeza al comienzo, pero que después da frutos, así de sencillo. Y yo dije, ¿what? A mí otro versículo que me explotó la cabeza cuando lo escuché fue Romanos 12:2 y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, transformen el pensamiento y no se conformen con este mundo. O sea, Dios te dice que tienes que transformar tu manera de pensar y esto lo podemos tomar en 1000 formas. Obviamente transformar la manera de pensar para que veas cómo es la voluntad de Dios, obvio. Pero literal yo dije, wow, o sea, hay gente que vive pensando que nacieron así ya y no se dan cuenta que la vida y sus experiencias han hecho la persona que son, pero que son capaces, que Dios nos dio el poder de cambiar el pensamiento. Y yo digo, ¿what? Cuando Dios dice que nos dio todo, literal, mis amores, nos dio todo. Lo que pasa es que queremos que Dios baje y lo haga por nosotros, o que otra persona lo haga por nosotros, pero la realidad es que Él te dio el poder de tú hacerlo. Entonces ya esas cosas para mí son, ya me vuelan, me vuelan. Yo cuando vi que en la Biblia decía eso, yo dije, wow, pero es que lo tiene todo. Entonces, creo que con la Biblia hay que tomar el contexto del momento en el que fue escrito cada libro para quizás no tomar textual lo que dice. Ezequiel, el pastor en la iglesia que yo me conecto, dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Con esto él se refiere a que hay cristianos por ahí dando bibliazos con versículos específicos, como por ejemplo el de los tatuajes y el de marcar la piel. Pero este versículo, antes de usarlo, o cualquier versículo, hay que ver el contexto y en el momento que fue escrito y qué estaba pasando en la historia como tal. Yo no me he leído la Biblia completa, ni tengo planes, mis amores, de hacerlo por ahora. Sin embargo, me parece un conjunto de libros increíbles. Hay historias súper mega inspiradoras allí. O sea, cada vez que escucho una historia que viene en la Biblia digo, wow, o sea, es que hay muchas historias en las cuales ustedes pueden encontrar referencia, al mismo tiempo encontrar fuerza y ver cómo Dios ayudó a esa persona y agarrarse de allí y aumentar su fe. Entonces, hay muchas historias. La historia de Nehemías es una de mis preferidas, me encanta. Y bueno, sin hablar de la historia de Jesús, que es la más increíble del mundo. No sé si han visto The Chosen, pero es una forma súper buena de entender bien la historia de Jesús y también ver a los discípulos como más humanos, porque también algo que yo he deconstruido un poco es que, no sé, a mí antes me hablaban de los discípulos y yo los imaginaba santos, pero realmente no. Dios usa gente rota y Dios eligió gente rota para que llevaran su palabra.
Entonces es súper guau esa parte. En la Biblia Dios nos dice quién es, qué piensa, cómo actúa y cuánto nos ama. Así que si quieres conocer a Dios, obviamente ese es el lugar al que tienes que ir. Yo sé que suena súper aburridísimo, de pana que ladilla, o sea, que ladilla leer la Biblia desde el día cero, yo sé, yo entiendo, créanme, soy humano, pero hay muchas formas de hacerlo. O sea, y al final recuerden que es su relación con Dios. Yo no me voy a ir al infierno por no leerme la Biblia. O sea, si me muero mañana, yo no me creo que me vaya al infierno por no haberme leído la Biblia. O sea, entonces, a ver, ¿cómo comencé yo a construir la relación con Dios y qué es lo que a mí me da paz hacer y que me encanta y que siento que me llena y además que siento que aprendo demasiado? Bueno, comencé y aún continúo. Yo uso un devocional. Ya voy por el tercero, pero no piensen que es inversión de dinero porque también este devocional que tengo, que estoy usando este año, es del año pasado. Y lo estoy usando este año y siento que el mensaje es igual de guau porque obviamente yo no me acuerdo que yo leí el 12 de febrero del 2024 en el devocional. No, mis amores. Y no solo eso, también está la aplicación de la Biblia que creo para Android y para Apple, que es de la Biblia, literal, es gratis, la puedes descargar y allí adentro en cuentas devocionales incluso es dividido dependiendo de lo que tú necesites, paz, arrepentimiento, perdón, lo que sea, allí tú lo puedes conseguir gratuito. Y allí está la Biblia, no te tienes que comprar una Biblia si no la tienes. Y si quieres comprar un devocional, busca el que sea más adecuado a ti, igual que si eliges hacer un devocional de la aplicación de la Biblia, busca el que sea más adecuado a ti, no tienes que hacer el que yo diga ni nada por el estilo. Normalmente en el devocional, un devocional es un librito o algo que te guía con un mensaje, una reflexión y la palabra de Dios. Entonces, en el librito que yo tengo, o sea, literalmente es en 1 de enero, 2, 3, o sea, hasta el 31 de diciembre. Allí tienes el mensaje y normalmente abajo o arriba, comenzando, tienes los versículos de los cuales fue inspirado ese mensaje. Yo poco a poco he ido escalando en lo que ha sido la relación con Dios. Entonces, por ejemplo, con el devocional comencé leyendo el devocional y ya cerrando el librito. Leía el devocional, lo cerraba. Leía el devocional, lo cerraba. A medida que fue pasando el tiempo, comencé a leer el devocional, pero también a abrir la Biblia para ver qué decían los versículos abajo recomendados. Normalmente son como de 3 a 4 versículos y bueno, los leía. Ya. Hoy en día agarro el devocional, leo el devocional, abro la Biblia, veo los versículos y en mi cuadernito el versículo que más me guste o con el que más conecto yo lo escribo. Y si hay algo que no entiendo, voy y lo investigo y lo dejo escrito porque bueno, esa es mi forma de aprender. O sea, mis amores, yo tengo un ganglio, yo creo que todos se han dado cuenta en la mano izquierda grandísimo. Eso es de tanto escribir. O sea, yo estudié bastante, pero yo escribía mucho más y a mí me gusta escribir. Siento que me queda más grabado en la mente. Y mis amores, no me siento todos los días a tener mi tiempo con Dios. Sí, por ser como soy, tengo preparado el ambiente. Si tengo mi mesita, si tengo, en esa mesita solo está mi Biblia y mis cosas relacionadas con Dios. Y si voy a tener tiempo con Dios, normalmente lo tengo ahí porque ahí es donde puedo sentarme a escribir. Porque yo soy así, porque así me hace hacerlo. O sea, así me hace sentir bien. Pero ustedes no requieren nada de eso. Es que Dios no requiere que tengamos nada de eso. Yo estoy segura que mi relación con Dios fuera igual si yo no tuviera la mesita, por ejemplo. Entonces, yo sí tengo la mesita, pero yo no me siento todos los días. Porque no todos los días de mi vida son iguales. Que me llena mucho más hacerlo de esa forma, sí, no lo puedo negar. Por eso siempre vuelvo al mismo lugar. Porque ahí es donde me siento bien. También otra forma en la que yo comencé primero a conectar con Dios fue mediante la música cristiana. O sea, demasiado. Yo tengo un playlist, yo creo que es de 2018, 2019 fue creado, tendría que revisarlo. Y hoy en día se llama Dios es guau, se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Por si alguna lo quiere, está en Spotify. Bienvenidos a mi playlist de música de Dios. Es algo que también hago en las mañanas. Me gusta mucho cantar música de Dios. No sé, amo. O sea, es una forma de conectar que me encanta. Y si quieres aprender más de Dios, no sé, busca personas que hablen de la palabra de Dios con las cuales tú conectes. Yo, por ejemplo, y ya se los he mencionado,
Se los dejo bastante en mi Instagram, me conecto a una iglesia que se llama Casa, los pastores son Ezequiel y Marcela Fatore. Y wow, o sea, la manera en la que enseñan de Dios y cómo me han enseñado y todo lo que he aprendido y cómo recibo el mensaje, me llega demasiado. O sea, me llega demasiado, van demasiado conectadas al día a día, al crecimiento personal. Y de verdad, sí, todas las prédicas están en YouTube, es gratuito, pueden meterse y ver una y ver si conectan y quizás puedan aprender de alguna forma, de alguna u otra forma, ir a su iglesia, conectarse a grupos. O sea, siento que hay demasiadas formas de aprender de Dios hoy en día, pero tú tienes que buscar la tuya. Tú tienes que buscar esas propias creencias que te hablen de quién es Dios, de que te hablen del amor de Dios y quizás comenzar a deconstruir las creencias que te alejan de Dios. Mis amores, Dios es el iniciador. Dios siempre quiere. Dios está en el equipo que quiere que tú ganes. Dios siempre está en movimiento, aunque tú no lo veas. Hazle preguntas a Dios. Déjale una conversación abierta. Dios quiere que tú simplemente seas sincero con Él. Dios no quiere perfección en una oración. Dios no quiere que, ay, no, sí, no, Padre Nuestro, o sea, sí, está bien, si quieres rezar el Padre Nuestro, pero me refiero es que Dios lo que quiere es sinceridad. ¿Sabes qué, Dios? Estoy cansada. No entiendo por qué estás haciendo esto y aquello. No hay, yo antes sentía que, obviamente hay que hablarle a Dios con mucho respeto, pero Dios a veces también es amigo. Yo con mi papá mi papá y mi mamá yo hablo con mucha sinceridad. Yo no sé si también por ese lado como que hablarle a Dios se me hace quizás fácil, pero Dios quiere una oración sincera y desde la gratitud. Hay otra cosa como que también pueden aplicar si quieren para estudiar la Biblia. Lo aprendí con Ezequiel en casa y se llama TOUR. T-O-U-R. Es que, por ejemplo, tú agarras un versículo de la Biblia, el que te llame la atención, no sé si estás haciendo un devocional o algo, el versículo. Entonces, la T es de texto, ahí escribes el versículo. La O es de observación, ahí escribes lo que tú entiendes, así, a primera instancia. Tú leíste el versículo, ¿qué entiendes? Esa es la observación. U es la utilidad. Creo que Jesús vino a este mundo a enseñarnos cómo vivir como humanos bajo la ley de Dios. Y Jesús es el mejor ejemplo. Entonces, ¿cómo tú puedes aplicar esa palabra en tu vida hoy? Porque no es solamente leer la Biblia y darnos golpes de pecho, es tratar de hacer el cielo en la tierra. Y es como, ¿cómo podemos ser mejores personas? Entonces, ¿qué tú entiendes de ese versículo y cómo lo puedes trasladar a tu vida? Y la R es de respuesta. Ahí escribes una oración para Dios relacionada con el versículo. Entonces, hay muchas formas en las que se puede tener una relación con Dios, puedes conectar con Dios. ¿Y qué te puede tomar esto, mis amores? O sea, nada. Entonces, si te sientes llamado por mejor dicho, invertirle tiempo a la relación con Dios, adelante, hazlo. Ya por aquí te dejé más o menos como yo lo hago. Si tienen preguntas o dudas, por favor, escríbame al DM y me encanta responder las preguntas sobre la relación con Dios, porque de verdad me honra muchísimo que me las hagan, pero sí quiero que tomen mucho en cuenta que cuando conecten con una persona que trae palabra de Dios a sus vidas, que ustedes conectan, entiendan que esa persona también es humano. A veces tendemos a poner a personas en un pedestal y pensar que porque hablan de la palabra de Dios no se equivocan. Y la realidad es que es todo lo contrario. Porque Dios usa personas rotas. Y probablemente esas personas que hablan de la palabra de Dios son las que más rotas están y más guerra espiritual tienen y más batallan con sus pensamientos. Entonces, tengamos un poquito de misericordia como tiene Dios, ¿no? Entonces, no pensemos ni pongamos a otras personas en un pedestal y mucho menos las juzguemos cuando se equivoquen solo porque hablan de la palabra de Dios. A veces una de las mejores formas de enseñar, de aprender algo es enseñarle algo a los demás. Yo por mi parte, mis amores, yo no quiero ser teóloga, yo solamente quiero aprender más, llenarme más de la palabra de Dios, entender un poquito más de la vida de Jesús, tratar de ser mejor persona y nada, seguir llenándome porque me gusta muchísimo, es como que entiendo y cuando busco respuesta consigo, pero quizás es porque me dedico a estar en constante, mis amores, yo soy intensa
Y así como soy intensa con Dios. Es como que no te voy a soltar hasta que me digas la respuesta. Y recuerden que no es místico, no hay una separación. Dios te quiere cerca, Dios quiere que seas tú como eres, tú, tu personalidad, tal cual con Él. Literal, mis amores, no es que tenemos como que entramos a la presencia de Dios y tenemos que cambiar. No, Él te creó, Él sabe quién eres tú. Sé tú mismo cuando vas a hablar con Dios. Cuéntale tus días, hazles preguntas, no sé. Pero por favor, no te sigas acercando a lugares que lo único que hagan es alejarte de Dios. Al contrario, busca lugares y personas con las cuales conectes, te gusten, hablen de Dios y recibas la información de forma. Y todo cuestiónalo porque nadie tiene la verdad absoluta. Y, mejor aún, si puedes tú enfocarte en quizás buscar hacer un devocional y ver qué tal, hazlo, experiméntalo, porque nadie lo puede hacer por ti y no dejes que nadie más te lo cuente. Vívelo tú, vive tú la relación con Dios, tú crea tu relación con Dios. Y yo estoy segura que Dios te va a responder. Así que mis amores, yo pensé que este episodio iba a ser corto, pero hablé 30 minutos de Dios, oh my God. Y quería contarles también sobre el ayuno espiritual que hice, pero bueno, ya será en otro episodio. Los quiero mucho, espero que este episodio haya sido de edificación. Si tienen preguntas, por favor, háganme llegar las preguntas que yo buscaré cómo responderles. Gracias por estar aquí. Se despide con mucho amor, Oveja Diferente.